Hola, bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM, por acá de nuevo con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo sacar provecho en medio de los momentos difíciles? Probablemente lo sepas, probablemente no, pero estaré respondiendo a esta pregunta a través de esta publicación acá en el canal Hecho Nuevo TM. Quédate hasta el final de la publicación, pues daré una respuesta al respecto. Bienvenidos. En medio de las crisis, muchas de las reacciones son impredecibles. Las crisis son ese punto de tensión que se vive en el día a día. Y muchas de estas situaciones que nos rodean, por lo general, hacen difícil mantenerse alegre. ¿Por qué? En el caso de la alegría, es una emoción amistosa o una sensación de satisfacción, felicidad o placer. Y no parece algo normal alegrarse cuando se está en una situación difícil o en una enfermedad crítica o en circunstancias de fracasos, pérdidas, por mencionar algunas. Lo normal es la tristeza, la molestia, la ira, el dolor, por mencionar algunas reacciones. Sin embargo, cuando hablamos de emociones, como plantean diversos especialistas, en sí no son malas o son buenas. En realidad, el asunto es lo que hacemos con ellas, cómo las gestionamos. Y en esta ocasión quiero hablar un poco de esos sentimientos, de esas acciones que nosotros debiéramos de alguna manera gestionar ante las diferentes crisis, situaciones, pruebas, dificultades que nos pasan en el día a día. Y hay alguien quien ha escrito al respecto que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. El autor al que haré referencia en esta ocasión es conocido como Santiago. Es autor de un libro, una pequeña carta, a un grupo de inmigrantes hebreos cristianos en su época. Y él, en el primer capítulo de su carta, entre los versos 1 hasta el 8, le planteó lo siguiente: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que de su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esta es la propuesta que le hizo Santiago a este grupo de creyentes hebreos que estaban dispersos como inmigrantes alrededor del mundo en su época. Seguramente estaban pasando por grandes dificultades y aquí él le plantea una forma de cómo enfrentar, cómo gestionar, en este caso, esa situación, especialmente desde el punto de vista emocional
y práctico. Revisemos un momento el planteamiento de Santiago. Su propuesta: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Vamos a hacernos algunas preguntas para tratar de entender esto que Santiago está planteando. ¿Qué pone a prueba la fe, creencia, doctrina, principios en los cristianos migrantes o a este grupo de cristianos migrantes? Pues él le plantea lo siguiente: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Ahora, si el escritor se está dirigiendo a inmigrantes hebreos cristianos, ¿qué tipo de situaciones difíciles pudieran estar poniendo a prueba sus creencias, sus principios? Además de la realidad diaria, que son algo así como crisis, necesidades, enfermedades. También el menosprecio o la discriminación por los locales, aparte del maltrato por su propia comunidad hebrea no identificada con el cristianismo. Bueno, bien, lo que él les plantea es que consideren esa situación como un tiempo para alegrarse mucho. Interesante la propuesta de Santiago a este grupo de personas. Y él le plantea en este caso algunas razones que justifican su propuesta. Cuando digo que justifican, él trata de mostrarles con elementos prácticos el por qué debieran tener una actitud, un tipo de emoción, una manera de abordar esas circunstancias de forma diferente y con cierta satisfacción y alegría. Una de las razones que él plantea y que acabamos de escuchar al leer el texto es porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Este es su argumento fuerte en esta ocasión. Expresándolo de otra forma sería que es una lucha que provee oportunidad para llegar a tener un crecimiento tanto como persona, igualmente como creyente. Así que dejen que crezca, dice Santiago, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán tanto perfectos y a su vez completos. No les faltará nada. Dicho de otra forma, la prueba de las creencias, principios, es una oportunidad para llegar a tener un crecimiento integral desde el punto de vista mental, emocional, espiritual. ¿Qué persigue el autor con esta propuesta? ¿Qué quiere alcanzar, lograr por parte de ellos? El propósito allí está bastante claro: para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Para que lleguen a madurar como creyentes. La palabra perfecto allí en realidad no tiene que ver con esa concepción del absoluto en donde no hay falla, no hay error, etc. La expresión allí está destacada en el sentido de madurar como personas, madurar como creyentes. Pero también para que vivan en integridad, sean congruentes. Es para que el ejercicio de la fe que dicen tener, su creencia, sus doctrinas, sus principios, concuerden con el comportamiento, concuerde con sus actitudes a la hora de ser probados, a la hora de estar en circunstancias difíciles. De tal manera que lleguen a tener un crecimiento integral y no haya nada que cuestionar en ellos. En otras palabras, que no les falte nada, interpretándolo de esa forma. De tal manera que las personas no comiencen a condenarle y a juzgarle porque hay una contradicción entre lo que ellos dicen creer y lo que viven en el día a día.
De allí que el propósito del autor es que esta gente llegue a madurar como creyentes, lleguen a fortalecer su fe en términos teóricos como prácticos, especialmente en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad. ¿Cómo podían estas personas sacar provecho en medio de las circunstancias difíciles? Bueno, él allí lo plantea de manera muy práctica. Una de ellas, según la Nueva Traducción Viviente, en el verso 4 dice, dejen que crezca. En términos prácticos vamos a expresarlo con palabras actuales como esta. Sean proactivos, no pasivos. Y él lo plantea en términos bastante explícitos en el resto de la carta. ¿Qué tipo de comportamiento, qué tipo de actitudes, cómo deben desarrollar su vida en el día a día, en las relaciones, en medio de las luchas difíciles, como jefes de una comunidad de empleados, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones que generan en cierta forma desesperanza? En medio de esas circunstancias, sean proactivos, no sean gente pasiva. No se desesperen o no pierdan la esperanza. Pero en segundo lugar, les invita en el verso 5, que está allí en el texto que acabamos de leer, es que reconozcan sus limitaciones. Y lo dice de esta forma: si alguno está falto de sabiduría. En otras palabras, si no saben cómo comportarse, qué hacer, qué decisiones tomar, cómo responder, pues es necesario que se percaten que hay cierta carencia a la hora de algunas tomas de decisiones acertadas. ¿Por qué lo expreso? Porque el término aquí, sabiduría, del griego sofía, sencillamente está identificado como la toma de decisiones conscientes, coherentes y acertadas. Si no saben cómo tomar una decisión adecuada, acertada en medio de esas circunstancias, es importante reconocerlo, saber que hay cierta carencia en mí y que necesito apoyo, acompañamiento, ayuda de alguien o de algunas personas. Pero en este caso, él le plantea un recurso que tienen a la mano. Además de dejar que crezcan, sean proactivos, ¿verdad? No pasivos, reconocer sus limitaciones, si alguno está falto de sabiduría, pues él les expresa una propuesta bastante práctica. Acudan a Dios. Asociando la palabra sabiduría, toma de decisiones acertadas en este momento, entonces la asistencia de Dios en este caso tiene que ver con el hecho de orientarles. Acudan a Dios, Él les orientará, les dará, no les reprochará por pedirlo, no les reprochará por reconocer, hey Dios, yo estoy en este caso en una situación delicada, no sé qué hacer, ayúdame, oriéntame al respecto. Eso es mucho más allá de una búsqueda mística. En este caso es una búsqueda con la disponibilidad de aprender, de obedecer, de seguir su orientación, tal como se puede ver en el capítulo 4 de esta misma carta, que sería bueno que usted la leyera, es muy interesante. Esta carta es conocida como los proverbios del Nuevo Testamento, por los planteamientos prácticos que allí expresa. De esa forma, de esa manera, pues Dios estará orientando, mostrando a la persona qué hacer al respecto. Cuarto, le mostró la forma de cómo acudir a Dios. No solo el hecho de acudir, pero cómo acudir a Dios en términos prácticos. Se puede resumir de esta forma: hacerlo con la convicción de que Dios les orientará. Dios les mostrará qué es lo que realmente deben hacer, responder, vivir en el día a día. El autor lo dice con estas palabras: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden,
porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Noten que el escritor expresa varias razones por las cuales ellos deberían acercarse a Dios con convicciones profundas, sin dubitaciones. Lo describe de manera muy gráfica. La persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar. Las personas con su lealtad dividida entre Dios y el mundo, pues no deben esperar nada por parte de Dios, dice Santiago. Las personas con lealtad dividida son inestables en todo lo que hacen. Mis amigos y todos aquellos que escuchan esta pequeña conferencia o exposición sobre cómo afrontar con alegría las diferentes circunstancias, aquí tienen una recomendación muy práctica por parte de Santiago, expresada en el pasado, obviamente hacia un grupo de personas. La pregunta es ¿qué pudiéramos nosotros hacer en la actualidad? ¿Qué lecciones prácticas para ti, para mí, para todos aquellos que en este momento escuchan esta exposición? ¿Qué elementos prácticos, enseñanzas prácticas hay para nosotros en esta época desde este planteamiento de Santiago a aquellos inmigrantes cristianos hebreos de aquel entonces? Bueno, quiero expresar algunas recomendaciones desde esta propuesta de Santiago a los inmigrantes cristianos hebreos. Pensando en nosotros en la actualidad, una de ellas, por ejemplo, en lugar de caer en murmuración, queja en los tiempos de pruebas, enfermedades, necesidades, etc., debemos aprovechar esa coyuntura, esa situación, como un tiempo para crecer. En otras palabras, ser proactivos, ser resilientes, no dejando que nos atropellen, que nos encierren y de alguna forma quedar inactivos, en shock en medio de ellos. Es probable que en algunos momentos quedemos en shock por la sorpresa de una situación crítica en un momento dado. Sin embargo, vamos a abrir nuestros ojos, a reaccionar y no quedarnos atrapados en medio de la tristeza, en medio del dolor o en la pérdida o en un momento de fracaso o en medio de una enfermedad crítica. Aprovechemos esa coyuntura, hagámoslo con satisfacción, tratemos de darle una emoción diferente al respecto. Por otro lado, entender, en segundo lugar, y aceptar que es un tiempo en donde a usted, si es creyente, o a ustedes, si son creyentes, pues se está poniendo a prueba nuestra confianza en Dios o nuestra lealtad a Dios. Como toda situación que comienza, es importante recordar, estas también llegan a tener un final. Pero es un tiempo, es una ocasión, es una oportunidad, unas cortas, otras más largas. Pero así como tienen un comienzo, tienen un final. Y durante el trayecto de la misma, realmente se está poniendo a prueba si realmente confiamos o no confiamos en Dios. Si creemos o no creemos en Él. Si lo que creemos, los principios que decimos tener, realmente son puestos en práctica en medio de esa coyuntura. En tercer lugar, las luchas, las pruebas, son grandes oportunidades para llegar a madurar, crecer como creyente, crecer como personas. Es en donde se pone a prueba la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La palabra sofía usada acá no es gnosis.
Gnosis apela a lo intelectual, al conocimiento, a lo aprendido, mientras que Sofía habla de la toma de decisiones acertadas en diversos momentos. Y es lo que creo que debemos tomar en la lucha diaria. Pararnos un poco. En lugar de reaccionar así de forma brusca, que en algunos casos sucede, pues vamos a detenernos, a pensar un poco y ver qué decisiones podemos tomar en medio de esa coyuntura, en medio de esa situación. Porque es una oportunidad donde puedes llegar a madurar. Es una oportunidad para poner a prueba lo que dices que crees. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y una cuarta recomendación o enseñanza que se desprende de lo planteado acá es que reconozcamos nuestras limitaciones. Al reconocer que no sabemos cómo crecer, acudamos en este caso a Dios en búsqueda de orientación. En el caso de los creyentes, ¿dices creer en Dios? Pues acude a Él, búscale. Busca su orientación sobre el cómo desenvolverte, el cómo hacer. Él ha dejado un libro como la Biblia, las Escrituras, y allí hay recomendaciones eminentemente prácticas en las cuales Dios orienta a las personas cómo poder desenvolverse en medio de las diferentes circunstancias que le rodean, circunstancias agradables, circunstancias desagradables, en la prosperidad o en la carencia, con salud o en una situación de salud crítica. Pero Dios puede orientarnos a tomar las decisiones más adecuadas en medio de esas diferentes situaciones. Santiago, por ejemplo, le habló a estas personas que no fuese una búsqueda circunstancial y utilitaria, solo cuando tengo el momento de apuro, sino que sea una experiencia constante, permanente, de búsqueda y relacionamiento con Dios. Al reconocer nuestras limitaciones, entendemos que también hay personas que pueden apoyarnos, que pueden ayudarnos, que pueden acompañarnos. ¿Por qué no buscarles? ¿Por qué no preguntarles qué hacer? Es importante que tomemos en cuenta, porque esto también habla de lealtad, habla de convicciones, especialmente en el relacionamiento con Dios y en el relacionamiento con otras personas. En fin, y para cerrar esta exposición para ti, para ustedes, mi pregunta: ¿y usted qué hará? ¿Y ustedes qué harán en medio de las diferentes circunstancias desagradables que se nos presentan en el día a día, en los momentos de crisis? ¿Lo abordará con alegría, con una situación de esperanza? Aquí tienen algunas recomendaciones que espero les sean de utilidad durante el resto de su vida, en medio de las diferentes circunstancias. Muchas gracias por escucharlo. Sí, muchas gracias por llegar acá hasta el final de esta publicación, de esta conferencia en cuanto a cómo abordar, cómo afrontar las diferentes circunstancias de la vida con satisfacción, con alegría. Espero le haya sido de mucha utilidad. Pero asimismo, te pido que puedas compartirla con otros. Hay mucha gente necesitada de una enseñanza como esta. No te quedes con ella, compártela de igual manera con otros. Asimismo, muchas gracias por estar acá, pero además te pido, si ella te ha agradado, pues dale me gusta. Y además de compartirla, pues suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. De esa forma, pues YouTube estará recomendándola a otras personas que navegan por las redes o que navegan dentro de YouTube. Una vez más, muchas gracias. Dios bendiga su vida y espero que pueda abordar con éxito, con satisfacción y con victoria las diferentes circunstancias que enfrenta en el día a día. Un abrazo.